Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Ahora vamos a cocinar un pavo. Pues como verán, este es el día de Acción de Gracias y ¿qué más que cocinar un pavo? Le untan mantequilla, ya le había untado. Después le hacen hoyos que no pase hasta abajo en todas las partes blandas para después ponerle vino especial para cocinar. Así, en cada hoyito. Si se sale no importa. Después lo voy a meter a su bolsa para meterlo al horno. Así. Esta bolsa es especial. No le voy a amarrar, así nada más. Y lo voy a meter al horno que tengo precalentando. Ya lo vamos a dejar ahí por unas 2 horas. Ahora vamos a picar las verduras. Yo le pongo zanahoria, chayote, papa, apio, cebolla y unas manzanas. Eso es lo que pongo de verdura. Lo hacen primero como juliana, al estilo juliana, y luego después lo pican al contrario. Así pedacitos, no muy grandes, no muy chicos. Picamos así la zanahoria, igual vamos a picar el chayote. Y todo va a ir, lo vamos a separar. Los pedazos que vean que les salió más grande, pues vuélvanlo a picar. Así, zanahoria, chayote. Con cuidado, como yo, de no cortarse. Estos son ejemplos, ya saben que voy a picar todo esto. Como les digo, el turkey se está precociendo ahí por unas... Lo voy a dejar 2 horas. Y ya que después de esas 2 horas ya le pongo su relleno.
Las manzanas se pelan. La manzana se parte así, se le quita, ya está todo lavado, ¿ok? Lavadito, se le quita todo lo que no. Y pues igualmente. Así. Y yo lo que hago, como estas se oxidan, lo que es las papas, se ponen cafés. Yo lo que hago es ponerlos aquí, en agua. El chayote no es necesario, pero las manzanas y las papas, en lo que las uso, las pongo. Y pues, ahorita regreso, ya que tenga todo picado, para ponerle los otros ingredientes que le faltan. Bueno, pues continuamos, amigos, con la receta. Ponemos a precocer las verduras de una por una. Y en lo que las estamos precociendo, las vamos friendo el tocino. Este es chayote. Así. Le puse sal aquí al agüita. En lo que estamos precociendo las verduras, como les digo, vamos dorando el tocino. Y como ven, el pavo ya está ahí. En lo que están las otras verduras, podemos ir revolviendo. Como les digo, pueden avanzar precociendo las verduras, viendo el tocino. Y aquí tenemos dos verduras. Podemos ir revolviendo los chícharos. Las cantidades, pues, en sí no, es como a su gusto cada quien. Yo aquí son 3 chayotes, un paquete de zanahorias, un paquete de chícharos, la manzana, esta no se cose. Le podemos poner la manzana porque la manzana va cruda, a su gusto. Aquí son 2 manzanas. Le agregamos los frutos secos que vienen siendo nuez, almendra, raspberries. Creo que lleva fresa, también no importa. Es a su gusto. Muchas personas les ponen pasas, ciruela pasa. Moviéndole que no se nos pegue el tocino. Y así tenemos que estar
cuidando las verduras, que no se nos pasen de lo precocido. Yo en sí, muchas personas esto lo ponen como, le ponen agua caliente. Aquí tengo caldo del mismo que cocí la menudencia, que viene siendo el pescuezo, la molleja, el hígado y el corazón. Pueden ponerle así para que se vaya remojando un poco también. Si no, no importa, yo lo he puesto así seco. Este panecillo consiste en, bueno, ya tiene las hierbas incluidas y a mí me gusta que la hierba se vea. Ahí se ve partes de la hierba, porque en sí en muchos dice que contiene ahí hierbas pero aromáticas, pero no se le ven. A mí me gusta así, que se le vea. Aquí ya podemos írselo poniendo, aquí revolviéndolo también. Todo es al gusto. Aquí son 3 paquetes, pero estaban chicos. Y a veces hay paquetes grandes, pues 1, medianos 2. Ustedes, si la familia es grande, ya van poniendo más zanahorias, más papas, más verduras. Como les digo, es ahí vamos a ir al ojo, como dicen. Y lo que hago es siempre vamos a estar aquí y allá. Como verán, del tocino que freí, le saqué todo esto de grasa, le dejé un poquito nada más y puse a freír carne molida. Y ya cuando la oyen que ya está como friéndose o sofriéndose, le van a poner, se me olvidó decirles que también picaran 3 ajos y ya le ponen ahí sus ajitos. Pueden ponerlo arriba o pueden hacer la carne a un lado y le vamos a poner aquí cebolla. Esta fue como la mitad de una cebolla. Les digo que no importa, lo que quiero es que se termine de dorar la carne y la cebolla se ponga bien doradita ahí. Y en lo que se está dorando vamos a continuar. La última que quedaba era el apio. Y como verán, se hizo, yo pensé que iba a llenarse ese traste, pero rindió mucho. Ya tengo en dos lugares. En lo que se está dorando la carne y la cebolla, vamos a revolver el tocino. Así nomás lo hacemos en uno. Luego los voy a juntar los dos. Y vamos a, como les dije, puse a cocer
la menudencia del turkey y vamos a cortarla así, pedacitos finitos. Le vamos a poner la carne molida, quitándole toda la grasa. Y pues como verán, mi turkey como estaba chiquito me falló. Bueno, pero si están grandes, por lo regular duran 4 horas. Este lleva 2 horas. Y verán, ya aquí le puse la carne molida. Y mi pollo, mi pollo. Como verán, ya le puse aquí la carne molida. Y siempre tienen que cuidar de quitar el exceso de grasa. Mi turkey ya estuvo. Como estaba pequeño, me falló. Él tuvo con 2 horas de cocimiento. Por lo regular he comprado pavos grandes y han durado 4 horas. Pero aún así le puse más margarina y ya vamos a rellenarlo. Y por eso precisamente las verduras se precocen. Ya lo rellena uno. Y lo voy a dejar, lo voy a meter. Lo rellenan, miren, de aquí de arriba. Y le ponen aquí. Hagan de cuenta así, sin miedo. Sin miedo lo acomodan aquí en los laditos. Y estas bolsas no tengan miedo, son especiales para esto. Aquí en las orillitas, que se vea bonito. Aquel me sobró, no lo voy a poner, lo voy a congelar. Lo voy a congelar porque no le puse carne molida. Y aunque le haya puesto, no importa. Así. Y ya no lo voy a... Ya no lo voy a tapar. ¿Saben que sí? Porque ya está dorado. Pero por lo regular, si no está dorado todavía, ya lo destapan. Y le están poniendo cada cierto tiempo margarina para que salga así doradito. Pero lo voy a tapar porque no quiero que se me queme. Una media hora para que agarre los juguitos. Este jugo es el que soltó y ya lo va a agarrar el jugo aunque no tenga ahorita porque yo le puse ahí. Y ahora otra vez al horno por media hora y ya va a estar, ya estuvo mi turkey. Así, por media hora más. Y aquí el resultado, amigos. Miren cómo quedó, doradito y todo se ve delicioso. Y lo que hago es rebanarlo. Y pues aquí voy a servir un platillo. Ya le puse pavo. Lo acompañamos con el relleno. Hice
puré de papa. Yo aquí le hago así una cuenquita y le pongo gravy, así, y elote. Un panecito y a disfrutar. Y el puré de papa lo hice instantáneo, por eso no di la receta, pero un día de estos les doy la receta de cómo hacer el puré. Y el gravy también lo agarré instantáneo. Compré 3 latas de gravy, nada más lo puse a calentar y le puse agüita. Y pues que se la pasen bonito, amigos. Como siempre, por favor suscríbanse a Simplemente Lupe. Bienvenidos a mi canal, compartan y que pasen un lindo, bonito y bendecido día de dar gracias. Gracias a Dios por todos los alimentos. Que en ningún hogar falte un platillo. Adiós, amigos.